¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Según Interlaces, 82% de los venezolanos está de acuerdo con que se produzca un diálogo entre el gobierno nacional y la oposición. Para el 63%, este diálogo sería muy efectivo y algo efectivo para resolver los problemas económicos del país. 56% considera que la prioridad en la agenda del diálogo debe ser la economía, mientras que para el 39% debería ser el revocatorio. ¿Están dadas las condiciones para un diálogo efectivo en Venezuela? ¿Cuál sería la agenda y el liderazgo necesario que deben estar presentes en una mesa de negociación? ¿Qué riesgos corremos si no alcanzamos el diálogo? Esta es la situación que analizaremos a continuación. Soy Oscar Chemmel y les doy la bienvenida a este nuevo análisis situacional. Hoy nos acompaña Francisco Alfaro Pareja, politólogo, PhD en Estudios de Paz y Conflictos por la Universidad Jaime I de España, mediador, consultor internacional e investigador del Instituto de Desarrollo Social y Paz. Además es autor de varios libros sobre el diálogo y los conflictos. Bienvenido, Francisco. Gracias, Oscar, por la invitación. Se está hablando mucho en Venezuela sobre el diálogo. Amplios sectores de la sociedad venezolana están presionando por un diálogo. Incluso la comunidad internacional también está promoviendo el diálogo en Venezuela. ¿Están dadas realmente las condiciones para un diálogo efectivo hoy en Venezuela? Efectivamente, en Venezuela la necesidad del diálogo viene ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Y obviamente hoy la necesidad es mucho mayor, es imperante. Sin embargo, las condiciones a nivel de los principales actores de este diálogo, que sería el gobierno y la oposición, en mi opinión, aún no están dadas, ¿no? Y yo creo que fundamentalmente hay algunos elementos a destacar. En primer lugar, no hay un consenso sobre el origen del conflicto y los mecanismos para solucionarlo adecuadamente. Si bien es cierto que desde enero de este año 2016 el conflicto ha venido profundizándose con la llegada pues, de la oposición a la Asamblea Nacional por una mayoría importante, el conflicto se remonta prácticamente a 1999, cuando un nuevo modelo de país pues no fue compartido por ambos sectores políticos. No debemos olvidar que entre el año 99 y el año 2005, un importante sector de la oposición intentó pues, medidas extraconstitucionales que, derivaron hacia problemas bastante fuertes de violencia, pues sencillamente porque no se entendió que, había un nuevo proyecto establecido en la Constitución del año 99. Promovió una radicalización del proceso político que se iniciaba. Claro, obviamente eso generó a su vez una radicalización por parte del gobierno nacional, del expresidente Hugo Chávez, y también de la oposición. Obviamente, en el año 2005-2006, a través de la elección donde Manuel Rosales participa como candidato presidencial, que la oposición se canaliza por la vía democrática, pero es a partir de ese año, finales del año 2006, cuando el gobierno comienza a hablar de una transición hacia el socialismo del siglo XXI, el cual no está en la Constitución. Entonces, claro, es un conflicto que viene desde ese momento. Ese sería el origen del conflicto. ¿Qué otras condiciones son necesarias? Otro elemento fundamental por el cual creo que en estos momentos no están dadas las condiciones es que la democracia, como está establecida por lo menos en el texto constitucional, parte del principio de la alternabilidad, ¿no? Y claro, el conflicto hoy en día se ha agravado porque por primera vez en 17 años el gobierno nacional siente la amenaza de que va a tener que compartir el poder, y de seguir así es muy probable que haya un cambio de color, vamos a decir así, en la presidencia de la República en un corto o mediano plazo. Lo tercero es que tampoco hay maduración sobre las consecuencias de llevar a un país hasta el límite, como lo están llevando ahorita pues, los poderes los poderes públicos de la nación, ¿no? Pareciera que solamente una vez que los países han tocado fondo, el número de bajas por causas políticas es enorme, y que prácticamente en cada familia
de un país hay una víctima de ese conflicto, es que se comienza. Colombia. Centroamérica, Colombia, el sur de América. Casos en Asia, en África, hay muchos al respecto, ¿no? Pero finalmente hay que entender también que la pelota en este momento fundamentalmente está del lado del gobierno. No se nos olvide que el gobierno pues controla los mecanismos policiales, militares, el Banco Central, los recursos petroleros. Y efectivamente sería el gobierno el que debería dar muestras de un diálogo con interés y un diálogo en el cual hay que ceder, porque el diálogo no es solamente para sentarse a hablar, sino realmente implica negociar e implica ceder. Si no están dadas las condiciones, ¿qué podemos hacer? Si no están dadas las condiciones para el diálogo, ¿cuál debería ser la agenda de una eventual mesa de diálogo? Pero la respuesta cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Me comentaba Francisco que no están dadas las condiciones para un diálogo efectivo en este momento en Venezuela. ¿Cuál debería ser la agenda de una eventual mesa de diálogo? ¿Cuáles deberían ser los actores fundamentales de esa mesa? Efectivamente debe haber unas reglas mínimas que ambos actores acuerden al momento de sentarse a la mesa, ¿no? ¿Eso qué significa? ¿Condiciones? Claro, pero ¿cuáles son las condiciones? Las condiciones tienen que ser, en primer lugar, el respeto a la Constitución y los mecanismos establecidos, ¿no? Parece algo de perogrullo, ambos sectores hablan de dentro de la Constitución todo, fuera de ella nada. Pero fundamentalmente esto es un elemento que para, por lo menos el gobierno nacional, implica muchas cosas, porque hay elementos del ejercicio, del ejercicio político desde el año 2007, que el gobierno pues ha venido implementando a través del marco legal, a través de leyes habilitantes sobre todo, pero más allá del marco constitucional. Entonces, volver al respeto de la Constitución implicaría ceder en muchas estructuras, instituciones e incluso paradigmas que se han venido implementando. Estaríamos hablando incluso... Esos serían temas para la negociación. Eso podrían ser temas de la negociación, pero por lo menos haber respeto a la Constitución y por supuesto a lo que son los mecanismos electorales establecidos, a los calendarios que se establecen a nivel, por ejemplo, de las elecciones regionales, a los mecanismos técnicos, por ejemplo, de lo que se establece hoy en día para la convocatoria de un referéndum, que siempre esté apegado a mecanismos técnicos y donde el Consejo Electoral, por ejemplo, pueda manifestarse y pronunciarse de una manera. Pero se puede ir a una mesa de diálogo con la condición de que haya un revocatorio. Mira, en principio el tema... Como lo plantea la lo que pasa es que yo pienso que el revocatorio o las elecciones o incluso la misma Constitución no puede ser parte de una mesa de diálogo. Eso está establecido, está allí. De hecho, el consenso de la Constitución está en su legitimidad de origen, que es producto de la voluntad popular. ¿Cuáles deberían ser la agenda entonces Ahora, de la mesa? Dentro de una mesa de negociación sí deberían estar temas como, por ejemplo, los temas que interesan en estos momentos al país. Por ejemplo, el caso de los problemas económicos. Claro. Una agenda económica es fundamental discutirla. Creo que se han dado pasos interesantes con el Consejo Nacional de Economía. Yo creo que es importante que a esa mesa progresivamente también se vaya incorporando la oposición y que también el gobierno pues entienda que esto es parte de estos mecanismos de inclusión, pero al mismo tiempo la oposición pues debe participar de estos mecanismos. También atender el tema social, la superación, por ejemplo, de un Estado rentista. Yo creo que esto es un tema que une a la población, la lucha contra la corrupción, políticas públicas de seguridad, políticas de coordinación en los distintos niveles de gobierno, nacional, esa debería municipal. ser la agenda, ¿no? La por agenda supuesto, sobre la cual establecer acuerdos y negociaciones. Absolutamente. ¿Y quiénes deben ser los actores de esa ¿Quiénes negociación? deberían ser? Claro, mira, en primer lugar, pues los dos actores estelares que son el gobierno y los actores que apoyan al gobierno y la oposición y aquellos factores que los apoyan. Aún pues no ha surgido otro factor político de suficiente peso como para ser incluido. ¿Es conveniente que existan otros, que participen en otros sectores, qué sé yo, los empresarios, la iglesia o la conferencia episcopal? Yo pienso que en principio la mesa debería ser una mesa de los actores políticos, porque el diálogo sobre lo que está sucediendo en Venezuela debe ser un diálogo fundamentalmente de los civiles y de los actores políticos. Ahora, esto ¿representantes de la comunidad internacional? Bueno, a ver, recordemos que dentro de esa mesa debería haber facilitadores y o mediadores, de acuerdo... Facilitadores y mediadores. Claro, de acuerdo a lo que ambas partes, pues al final, pues decidan... Las palabras son muy importantes.
Las palabras de alguna manera revelan la realidad de cada quien. La oposición habla de transición, de salida, de desalojo, mientras el chavismo habla de radicalización de la revolución, de profundización de la revolución. Estos son términos que amenazan y excluyen al adversario. ¿Cuáles deberían ser los términos del diálogo? ¿No debería ser, por ejemplo, la negociación, la alternancia? Bueno, la alternancia es un principio que está establecido en nuestra Constitución. Ahí tenemos, por ejemplo, un caso emblemático de América Latina que es el de Nicaragua, cuando pues Ortega en su primer gobierno pues debe dejar en el año 90 el poder porque pierde la elección, hay una entrega de poder y 26 años después pues regresa y pues ya tiene prácticamente 10 años gobernando nuevamente. Pero efectivamente gran parte de las mesas de negociación y diálogo tienen que ver con la comunicación. Muchas veces las formas son más importantes, no digo que son más importantes, pero la forma tiene un nivel de importancia muy grande, a veces más que el fondo. Vemos, por ejemplo, por qué la mesa de negociación del conflicto colombiano ha progresado. Bueno, efectivamente porque las partes llevan ya años dialogando a puerta cerrada, lo cual también es muy importante, donde se dicen cosas, donde ambas partes drenan, donde ambas partes pues van estableciendo vínculos, redes emocionales, personales, y eso tiene que darse un proceso lento. Lo que pasa es que, claro, el país pareciera que va a un ritmo, y claro, estos procesos que son complicados, complejos, que implican obviamente pues ceder, llevan otro ritmo, pero efectivamente el tema de la comunicación y la forma en que se dicen las cosas es una parte fundamental para que estos mecanismos tengan éxito. La mesa de diálogo o el diálogo, el proceso de diálogo exige un tipo de liderazgo, una calidad de liderazgo. ¿Cuáles serían los atributos, las cualidades de un liderazgo capaz para iniciar un proceso de diálogo? Mira, este es un momento histórico de Venezuela en el cual si no contamos con el liderazgo adecuado en la hora clave, podemos ir hacia un momento muy difícil, quizás el más difícil de la nación desde el siglo XIX, ¿no? Normalmente los liderazgos que predominan en momentos de alta conflictividad como esto y donde efectivamente los países logran canalizar sus conflictos adecuadamente son liderazgos fuertes, pero no fuertes en el sentido de autoritario, sino fuertes en el sentido de hacer entender a sus propios militantes que es necesaria la convivencia, que es necesario ceder, que es necesario negociar, que es necesario reconocer al otro. Muchas veces incluso es necesario jugar el juego dentro del sistema, porque muchas veces los cambios se producen por el peso de los errores de uno de los sectores más que por actos de fuerza. Y uno de los elementos fundamentales que identifica Julio María Sanguinetti, que fue actor clave en la transición uruguaya, es justamente cómo manejar la impaciencia de los que quieren llegar y el temor de los que se quieren ir, porque no todos los que se tienen que ir se van y no todos los que quieren llegar llegan. Y muchas veces los que llegan en algún momento se vuelven a ir y los que se fueron regresan. Hacer entender eso, manejar ese estado emocional en medio de una compleja crisis económica y social, oye, requiere de un nivel de altura de miras fundamental, de un liderazgo responsable y comprometido con el país. Venezuela atraviesa una crisis profunda, una crisis económica profunda, una crisis política, una crisis de liderazgo. Y algunos sectores piensan que eso se resuelve solo con sacar a Nicolás Maduro del poder. ¿Qué tan cierto es esto? Pero la respuesta, por favor, cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te preguntaba, ¿es posible resolver la crisis que vive Venezuela hoy solo con sacar a Nicolás Maduro del poder? Mira, la crisis política, económica y social que vive actualmente Venezuela no la va a poder resolver ningún actor político, llámese chavismo por su cuenta, o llámese oposición por su cuenta. Ni los chavistas van a desaparecer, ni los unionistas van a desaparecer, ¿no? Es decir, es necesario caminar
hacia el entendimiento de que ambos sectores van a seguir formando parte fundamental de la vida del país. Y por supuesto aquel sector de la sociedad que en este momento quizás no se asocia a ninguno de estos dos sectores, que es un sector bien importante y que está tendiendo hacia el centro de alguna manera, ¿no? Entre ambas posturas. Ahora es muy importante el tema de la legitimidad de origen, ¿no? Si un líder político, en este caso el presidente de la República o la Asamblea Nacional, sale o hay un cambio por la vía democrática, efectivamente se cuenta con una legitimidad de origen porque es la voz del pueblo la que está hablando. Por el contrario, si es por una vía de fuerza, por una vía violenta, normalmente quien obtiene la legitimidad de origen es aquel partido o aquel dirigente político que sale del poder, así en algún momento haya perdido incluso la legitimidad de ejercicio. Tenemos el caso, por ejemplo, de Allende. Actualmente hoy los chilenos reconocen que el golpe de Estado del año 73 fue generado justamente porque tanto el gobierno de Allende como la oposición llevaron al país a una situación límite y ellos han reconocido responsabilidades mutuas allí. Lo que pasa es que obviamente la legitimidad de origen se le da de alguna manera al gobierno de Allende porque, claro, sale por una vía de facto, ¿no? Sin embargo, yo creo que es importante por eso el tema de buscar los mecanismos que están establecidos en la Constitución. Yo creo que no hay que buscar a Dios por los rincones. La Constitución del año 99 fue aprobada por referéndum, cuenta con la legitimidad. Fíjate que incluso en el año 2007 buscó ser cambiada y teniendo el presidente Chávez una popularidad altísima, el pueblo dijo no, nos gusta el modelo que está allí. Y además creo que debemos ir más allá. Yo creo que esta es la hora de caminar hacia un gobierno de unidad nacional. ¿Qué significa eso? Un gobierno de unidad nacional podría implicar que ante la eventual realización de un referéndum revocatorio y el cambio de tendencia política en el poder, convocar a diversos sectores, chavistas, unionistas y tercer sector, o si hay una permanencia del chavismo en el poder, una amplitud y una apertura hacia la incorporación de factores independientes y de la oposición al gobierno. Eso implica, como te digo, un nivel de responsabilidad y de altura de miras muy grande. No es fácil, por supuesto, pero ¿qué es más importante? ¿Prevalecer en el poder una de las dos facciones o la paz y el futuro del país? Yo creo que si alguien duda de la respuesta, caramba, deberíamos dudar incluso de ese liderazgo. Dada la experiencia internacional, Argentina, Chile, España, por mencionar solo algunos, donde siguen abiertas las heridas. No ha habido diálogo, no ha habido proceso de concertación que haya borrado, que haya cerrado las heridas. ¿Qué nos puede esperar en Venezuela a la luz de esa experiencia internacional? ¿Cuáles son los riesgos que tiene Venezuela de no concretarse un diálogo efectivo? Mira, uno de los elementos que es necesario tener en esa agenda de negociación y de diálogo es justamente la construcción de una memoria histórica colectiva, ¿no? Porque efectivamente uno de los grandes errores quizás de los primeros 40 años de la democracia fue que hubo una historia de un sector importante de la población que no se contó. Esa historia se olvidó, ahí hubo víctimas, hubo desaparecidos. Y cuando este sector... Más de 11.000 víctimas registra la Fiscalía. Claro. Pero cuando este sector llega al poder en el año 99, o gran parte de este sector, viene con una actitud revanchista de alguna manera, que es la que hemos visto en estos últimos 17 años. Es como voltear la tortilla. Y ahora seguramente del otro lado hay también sus víctimas, hay también sus heridas abiertas. Entonces es necesario caminar hacia la construcción de una memoria colectiva. Lo segundo es mirar también al futuro. Hay mecanismos internacionales como por ejemplo la metodología de escenarios de Adam Kahane, que se ha utilizado en Sudáfrica, en Guatemala, en Colombia, y que ha permitido a los actores hacer escenarios de proyección a 20 o 30 años. Se hizo en Colombia 4 escenarios, el mejor escenario, el peor escenario y 2 escenarios intermedios de acuerdo a las decisiones que tomaran los líderes políticos de entonces. En Colombia se dieron los 4 escenarios y actualmente se está dando el mejor, que es la mesa de diálogo para un acuerdo de paz. Pero fíjate, le costó 20 años de violencia, de errores, de más muertes para llegar a entender eso. Es imprescindible una visión de país compartida. Totalmente. Imprescindible. Es fundamental y muchas veces se hace un esfuerzo que no es nada fácil, que es el de aparcar temas del presente, como por ejemplo, aplicación de justicia, a través de amnistías, de leyes de punto y final, procesos que se abren posteriormente, como ha pasado en Chile, ha pasado recientemente en Argentina, en Brasil,
En otros países no se ha dado, como en el caso de España, pero es lo que permite caminar hacia una transición y hacia la estabilidad de un sistema político. Es difícil, es complicado, y hacer entender eso a veces a la población, sobre todo a las víctimas, es más complicado, porque cuando tú tienes víctimas por un conflicto político dentro de tu familia, qué difícil es que alguien diga, mira, vamos a aplazar esta causa porque, bueno, el país lo requiere. No es sencillo. Bueno, Francisco, muchas gracias por este análisis situacional. Muchas gracias, Oscar. Y ahora las conclusiones. América Latina y el mundo están llenas de dolorosas experiencias en las que, por no haber llegado a acuerdos y consensos, los dirigentes sumergieron a sus países en el caos, la guerra, la muerte y la miseria. Pero también surgieron líderes que, bajo difíciles circunstancias, lograron que privara el reconocimiento del otro, el diálogo y la concertación. Por encima de los mezquinos intereses personales, finalmente prevaleció el interés nacional. Para Venezuela no puede haber otra salida sino el diálogo. Somos un país de paz y hoy más que nunca buscamos respuestas y soluciones. Cada uno de los venezolanos, sin excepción, tenemos la responsabilidad de frenar una desquiciada aventura hacia la confrontación violenta a la que parecen llevarnos algunos irresponsables. Así culmina este análisis situacional. Los invito a seguirnos a través de nuestras redes sociales @interlaces y @asituacional, o visite nuestro portal interlaces.com. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional. Hasta pronto. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.